Hola, ¿qué tal? Mi nombre es René Torres, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana de la carrera de Ingeniería Industrial. Este video pertenece a la materia de Estadística Inferencial 2, la cual está bajo la dirección del ingeniero Juan Morales. Bien, durante esta presentación vamos a ver los temas relevantes a la unidad número 3 y en la unidad 3 vamos a ver el análisis de varianza. Bien, como primer tema tenemos análisis de varianza de un factor y vamos a ver el siguiente ejercicio para comprender de qué se trata este análisis. El ejercicio número 10 dice cantidades de voltaje. En el conjunto de datos 13 del apéndice B se listan las cantidades de voltaje medidas de la electricidad y suministradas directamente a la casa del autor. Un generador Generat independiente modelo PP5000 y de un alimentador de electricidad interrumpida APC modelo CS350 conectado al suministro eléctrico de la casa del autor. A continuación se presentan los resultados del análisis de varianza obtenidos por medio del programa JMP. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los tres suministros de electricidad tienen la misma medida de voltaje. Y nos hace la siguiente pregunta: ¿se puede esperar que los aparatos eléctricos se comporten de la misma forma cuando reciben alimentación de las tres fuentes diferentes de electricidad? Bien, pues el ejercicio nos pide que hagamos ese análisis de varianza y que tomamos en cuenta la tabla que se muestra aquí en la pantalla, y vamos a tomar en cuenta estos datos: la muestra 1, muestra 2 y muestra 3 del apéndice B. Todos estos datos yo ya los tengo capturados en el programa Meditar, y es en este programa que vamos a darle respuesta a este ejercicio. Entonces ya tengo aquí los resultados. Vamos a hacer el análisis de varianza para ver si hay alguna diferencia en alguna de las tres. Realmente, si analizamos el ejercicio, pues no habría mucho que investigar. Nos damos cuenta que los valores de la muestra 1 son muy diferentes a la muestra 2 y a la muestra 3. Pero vamos a realizar el ejercicio. Vamos a ir a estadística, a NOVA, y lo primero que vamos a hacer es una prueba para la igualdad de la varianza. Vamos a seleccionar que tenemos los datos en columnas separadas, y aquí en respuestas vamos a someter el análisis de las tres muestras. Dentro de las opciones nos pide un nivel de confianza un nivel de significancia del 0.5. Entonces nuestro nivel de confianza sería de 0.95, del 95%. Entonces vamos a dejarlo como está. En las gráficas no vamos a mover nada. Los resultados también de los tres resultados, y aquí tampoco no vamos a mover nada. Vamos a presionar OK y nos ha lanzado una gráfica, nuestra gráfica de la igualdad de las varianzas, donde se sometieron a análisis la muestra 1, la muestra 2 y la muestra 3. La gráfica nos ha hecho tres intervalos por separados de cada uno de los grupos, y lo que realmente vamos a tomar en cuenta en esta prueba es el valor de P. Tenemos un valor de P dentro de la comparación múltiple de 0.933, y en Leibniz tenemos un valor de P de 1. Entonces, tomando en cuenta el valor de P, nuestra hipótesis nula nos dice que el valor de P es igual al nivel de significancia o el valor de alfa, que en nuestro caso el ejercicio nos pide que sea de 0.05. Entonces no se cumple con esta función, pero tampoco se cumple la hipótesis alterna, que nos dice que el valor de
de P está por debajo del nivel de significancia. Entonces, al tener un número por arriba de 0.05, no tenemos evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula, pero tampoco podemos aceptar la hipótesis alterna. Bien, entonces vamos a proceder a hacer el análisis. Nos vamos a ir a estadística, ANOVA, y vamos a presionar One Way. Aquí una vez más vamos a decirle que nos haga en columnas separadas. Y vamos a seleccionar las tres muestras. Vamos a dejarlo igual. No, aquí hubo un error. Vamos a hacerlo otra vez. En opciones vamos a dejarlo como está, el 95, que es lo que nos pide el ejercicio. En comparaciones vamos a pedirle que nos haga todos los diferentes métodos. Dentro de las gráficas, que nos haga un 3 en 1. Le damos OK, los resultados vamos a dejarlo como está. Y aquí vamos a dejarlo como está. Vamos a presionar OK. Y ahora sí tenemos un número de gráficas. Nuestra primera gráfica es la gráfica de residuos. Esa gráfica nos está mostrando cómo se están comportando los diferentes valores. Tenemos la gráfica de probabilidad. Tenemos la gráfica del residuo ajustado. Y tenemos un histograma. La siguiente gráfica que vamos a analizar es tenemos el intervalo, pero vamos a analizar los diferentes métodos. Por aquí el primer método que nos arrojó es el método HSU. Este método HSU nos ha graficado tres intervalos. El primer intervalo está dado entre la muestra 1 y la muestra 2. El segundo intervalo se da entre la muestra 2 y la muestra 1. Y el tercer intervalo entre la muestra 3 y la muestra 1. Nuestra nota dice que si un intervalo tiene 0 o finaliza en esto corresponde a que las medias son significativamente diferentes. Por aquí tenemos en esta línea punteada, nos está marcando el valor de 0. Y nos damos cuenta que realmente las tres gráficas, los tres intervalos están tocando el valor 0. Entonces, esto significa que realmente las medias son significativamente diferentes. Vamos a analizar el siguiente método, a ver qué es lo que nos dice. El método de Dannett. El método de Dannett nos ha hecho únicamente dos intervalos. Un intervalo involucra a la muestra 1 y a la muestra 2 y el otro intervalo involucra a la muestra 3 y a la muestra 1. Y nuestra nota dice que si un intervalo no contiene a 0, esto corresponde a que las medias son significativamente diferentes para el control de las medias. Entonces, por aquí tenemos en la línea punteada, tenemos el valor de 0 y nos damos cuenta que realmente los dos intervalos que tenemos graficados están muy alejados de este valor de referencia, y pues los dos se inclinan hacia el lado negativo de la recta. Entonces, como conclusión para esta prueba de Dannett, pues podemos decir que sí tenemos medias significativamente diferentes. Vamos a ver qué nos dice el siguiente método, que es el método de Fisher. Y Fisher nos ha creado tres intervalos. El primer intervalo está entre la muestra 1 y la muestra 2. El segundo intervalo está entre la muestra 3 y la muestra 1. Y el tercer intervalo corresponde a la muestra 3 con la muestra 2. Nuestra nota nos dice que si un intervalo
no contiene 0, esto corresponde a que las medias son significativamente diferentes. Analizando el intervalo 3, que corresponde a la muestra 3 con la muestra 2, sí contiene 0, sí está casi justo en el centro del 0, pero la muestra 1 y la muestra 2, pues estas dos muestras no contienen al valor 0, se fueron hacia el lado negativo de la recta. Entonces Fisher vuelve a deducir lo mismo, que las tres medias son significativamente diferentes. Y por último vamos a ver qué nos dice la prueba de Tukey. Tukey nos ha graficado tres intervalos también. El primer intervalo, que corresponde a la muestra 2 y la muestra 1. El segundo intervalo entre la muestra 3 y la muestra 1. Y el tercer intervalo entre muestra 3 y la muestra 2. Nuestra nota nos dice que si un intervalo no contiene 0, esto corresponde a que sus medias son significativamente diferentes. Y nos vuelve a arrojar el mismo resultado. Tenemos la muestra 3 casi en el centro atravesando el valor 0, pero nuestra muestra 1 y muestra 2, nuestro intervalo 1 y intervalo 2 están muy alejados del valor 0. También se inclinó hacia el lado negativo de la recta. Realmente los cuatro métodos que realizamos deducieron lo mismo, que las medias de estos tres grupos son significativamente diferentes. Entonces el ejercicio nos pregunta que si se puede esperar que los aparatos eléctricos se comporten de la misma forma cuando reciben alimentación de las tres fuentes diferentes de electricidad. No, la respuesta sería no, porque son fuentes de alimentación completamente diferentes, que fue lo que deducieron el análisis que realizamos. Bien, entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. El ejercicio número 2 se dice lesión de fémur en un choque de automóvil. A continuación se presentan las cargas medidas en libras sobre el fémur izquierdo en maniquíes para pruebas de choques utilizados en los mismos automóviles del problema del capítulo. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba que la hipótesis nula de las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Bien, pues entonces aquí nos han proporcionado tres grupos diferentes de tres autos de diferente tamaño. El primero es compactos, el segundo es medianos y el último es grande. Y nos pide que hagamos un análisis para ver si los resultados de esta prueba pudieran deducir que realmente el tamaño del automóvil no impacta en la lesión del fémur. Y para eso yo ya tengo registrados esos valores en el programa Minitab. Por aquí tengo los autos compactos, los autos medianos y los autos grandes, con los diferentes valores que nos han proporcionado. Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer el estudio de la igualdad de las varianzas. Y esto se hace yendo a la estadística, ANOVA y a la prueba de la igualdad de la varianza. Vamos a pedirle que nos haga en columnas separadas y vamos a seleccionar los tres grupos. Dentro de las opciones vamos a dejarlo al 95% de confianza, porque nos pide el 5% el 5, a ver, déjame ver. El 0.05 de significancia, entonces esa parte la vamos a dejar tal como está. En las gráficas no vamos a mover nada, los resultados tampoco, y vamos a presionar OK. Bien, aquí tenemos tenemos la gráfica de los tres diferentes tamaños de autos, y lo que realmente buscamos en esta prueba es el valor de P.
nuestra hipótesis nula nos dice que el valor de P es igual al valor del nivel de significancia, que en nuestro caso es de 0.05, y nuestra hipótesis alterna determina que el valor del valor de P está por debajo del valor de significancia. Nos damos cuenta que el valor de P en el caso de las comparaciones múltiples tenemos un valor de P de 0.691 y en la prueba de Levens tenemos un valor de P de 0.526. Tenemos dos valores muy diferentes, pero aún así los dos valores pueden concluir la misma cosa, de que no tenemos evidencia para rechazar la hipótesis nula, pero pues tampoco para aceptar la hipótesis alterna. Tenemos un valor de P muy por arriba de nuestro nivel de significancia, que esto es un valor arriba de 0.05. Bien, vamos a hacer el análisis de las medias. Y vamos a seguir el mismo procedimiento que en el ejercicio anterior. Dentro de las opciones va a seguir quedando igual al nivel de confianza del 95. Las comparaciones vamos a pedirle que nos haga todos los métodos, y las gráficas que nos haga unas gráficas de 3 en 1. Los resultados lo vamos a dejar igual y aquí lo vamos a dejar igual. Vamos a presionar OK, y como primera gráfica tenemos la gráfica de residuos. Nuestra gráfica de residuos nos muestra cómo se están comportando el grupo de datos. Tenemos la línea de la probabilidad, la gráfica de residuos ajustados y el histograma, y realmente no nos muestra valores fuera de tolerancia. Lo otro que vamos a analizar son los diferentes métodos. Vamos a empezar con HCU. Y HCU nos ha graficado tres intervalos. El primer intervalo, que es el de autos compactos y autos grandes. El segundo intervalo, que es el intervalo entre los autos medianos y los autos grandes. Y el tercer intervalo es entre los autos grandes y los autos compactos. Nuestra nota nos dice que si un intervalo tiene 0 o finaliza en S, corresponde a que las medias son significativamente diferentes. Y por aquí en la línea punteada tenemos el valor de 0. Tenemos el valor de 0 y nos damos cuenta que los tres intervalos están tocando 0, pero ninguno finaliza en este valor. Los tres lo tocan, pero ninguno finaliza, tiene un punto final en el valor de 0. Entonces este método de HCU pudiera concluir que realmente las medias sí pudieran ser iguales. Pero vamos a ver qué nos dice el siguiente método, que es el método de Dane. Dane nos ha graficado únicamente dos intervalos. El primer intervalo es entre los autos medianos y los autos compactos, y el segundo intervalo es entre los autos grandes y los autos compactos. Nuestra nota nos dice que si un intervalo no contiene 0, esto corresponde a que las medias son significativamente diferentes para el control de medias. Entonces, en el caso del primer intervalo de los autos medianos y compactos, esa gráfica, los intervalos sí contienen el valor 0. Y para el intervalo de los autos grandes y compactos, ese intervalo también contiene el valor 0.
Entonces el método Danen concluye de que realmente las tres medias sí pudieran ser iguales. El siguiente método, que es el método de Fisher, este método nos ha graficado tres intervalos. El primer intervalo es entre los autos medianos y los autos compactos. El segundo intervalo es entre los autos grandes y los autos compactos. Y el tercer intervalo entre los autos grandes y los autos medianos. Nuestra nota nos dice que si un intervalo no contiene cero, corresponde a que las medias son significativamente diferentes. Y tomando en cuenta que el cero es esa línea punteada que atraviesa, cruza a los tres intervalos, entonces el método de Fisher concluye o pudiera concluir que realmente sí hay posibilidad de que las tres medias de los tres grupos sí sean iguales. Ahora vamos a ver el último método, que es el método de Tukey. Vamos a ver qué es lo que determina lo que ha determinado este método. Dice que también lo graficó tres intervalos. El primer intervalo entre los autos medianos y los autos compactos, el segundo intervalo entre los grandes y los compactos, y el tercer intervalo entre los grandes y los medianos. Nuestra nota nos dice que si un intervalo no contiene el valor 0, esto corresponde a que las medias son significativamente diferentes. Y analizando la gráfica, nos damos cuenta que el primer intervalo sí contiene el valor 0. El primer intervalo que corresponde al intervalo de los autos medianos y los autos compactos. El caso del segundo intervalo, que es entre los autos grandes y compactos, ese también contiene el valor 0. Y el tercer intervalo, que es entre los autos grandes y los autos medianos, también contiene 0. Entonces este método, al igual que todos los demás, han concluido que realmente los tres categorías de autos, los tres diferentes dimensiones de autos, contienen la misma media. Y el ejercicio nos dice que si los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros, pues realmente lo que los datos sugieren es que los tres tamaños de autos pueden llegar al mismo resultado. Realmente tenemos medias que aparentemente son iguales. Bueno, vamos a pasar al siguiente ejercicio. El ejercicio 14 dice emisiones de automóviles. A continuación se enlistan las cantidades medidas de gas invernadero emitidos por tres categorías diferentes de automóviles. Según el conjunto de datos 16 del apéndice B, las mediciones se expresan en toneladas por año, en equivalentes al de dióxido de carbono. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles emiten la misma cantidad de gas de invernadero con base en los resultados. Y nos hace la siguiente pregunta: ¿parece que los resultados de los cilindros afectan la cantidad de emisiones de gas de invernadero? Y nos hace nos arroja esos tres grupos de datos entre los autos de 4 cilindros, los de 6 cilindros y los de 8 cilindros. Entonces vamos a someter a análisis esos tres grupos de datos a través del programa Minitab para ver qué resultado nos da. Bien, y por aquí tengo los datos registrados. Vamos a empezar haciendo la prueba de la igualdad de varianzas. Vamos a pedirle que nos hagan columnas separadas. Y vamos a someter a análisis los tres grupos. Aquí sigue siendo 95. Y todo lo demás
no se cambia al parecer. Pero vamos a darle OK y vamos a ver cuál es el resultado que obtenemos. Bien, por aquí tenemos las varianzas de los tres grupos diferentes. Tenemos nuestro valor de P en el caso de las comparaciones múltiples y en el caso de la prueba de Leibniz. Y lo mismo que el caso anterior, ¿no? Hablamos de que nuestra hipótesis nula va a significar que el valor de P es igual a nuestro nivel de significancia o al valor de alfa, que en este caso es 0.05. Y nuestra hipótesis alterna va a decir que el valor de P es un valor por debajo de nuestro valor de significancia. Nos damos cuenta que en el primer caso tenemos un valor de P de 0.06 y en el segundo caso tenemos un valor de 0.039. Aunque pareciera que son valores no tan diferentes, pero sí pueden mostrar una diferencia a la hora de tomar una decisión. ¿Por qué digo esto? Porque realmente un valor está por debajo de nuestro nivel de significancia y otro valor está por arriba de nuestro nivel de significancia. Entonces estos dos métodos nos han dado resultados completamente diferentes que son significativos a la hora de tomar una decisión. Pero vamos a hacer el estudio de las medias a ver qué es lo que resulta. Vamos a irnos otra vez a datos separados. Dentro de las opciones sigue quedando al 95% nuestro nivel de confianza. Y aquí una vez más vamos a solicitarle que nos haga los 4 métodos. Y todo lo demás se va a quedar igual. Vamos a darle OK. Y vamos a analizar nuestros resultados. Tenemos la gráfica de residuos. La gráfica de residuos nos está mostrando el comportamiento de los datos. Tenemos la línea de la probabilidad. Tenemos por aquí la línea de probabilidad. Tenemos la gráfica de residuos ajustados. Y tenemos un histograma por aquí. Bien, vamos a irnos directo a los resultados que nos han dado los diferentes métodos. Vamos a empezar por el método HCU. El método HCU nos ha creado 3 intervalos. El primer intervalo corresponde a los autos de 4 cilindros y comparado con los de 8 cilindros. El otro intervalo corresponde a los autos de 6 cilindros y de 8 cilindros. Y el tercer intervalo a los autos de 8 cilindros y de 6 cilindros. Nos dice que si uno de los intervalos finaliza en el valor 0, esto corresponde a que las medias son significativamente diferentes. Si nos damos cuenta, nuestro valor 0 es esta línea punteada y curiosamente las tres líneas, las 3 gráficas están finalizando finalizando y alguna iniciando en el valor 0. Entonces el método de HCU determina que las medias de los 3 grupos son significativamente diferentes. El método Dannett nos ha graficado únicamente 2 intervalos entre los autos de 6 cilindros y los autos de 8 cilindros. Autos 6 cilindros con 4 cilindros y el otro intervalo es de 8 cilindros y 4 cilindros. Nuestra nota nos dice que si un intervalo no contiene el valor de 0, esto corresponde a que las medias son significativamente diferentes. Entonces por aquí tenemos el valor de 0 en esta línea punteada y nuestros intervalos andan por acá, se han inclinado hacia el lado positivo de la recta, pero ninguno de los dos contiene el valor de 0. Entonces Dannett nos reitera el mismo resultado de que
las medias de estos tres grupos son significativamente diferentes. Por último tenemos el método de Fisher. Bueno, a continuación el método de Fisher. Fisher nos ha realizado tres intervalos, perdón. El primer intervalo corresponde a los autos de 6 cilindros con los autos de 4 cilindros. El otro intervalo es entre los autos de 8 cilindros y los de 4 cilindros. Y el último intervalo entre los autos de 8 cilindros con los de 6 cilindros. La nota dice que si un intervalo no contiene valor 0, esto corresponde a que las medias son significativamente diferentes. Por aquí tenemos el valor de 0 y nuestros intervalos, la gráfica de los intervalos están muy alejados de este valor. Al parecer en esta vez los tres intervalos se han inclinado hacia el lado positivo de la recta, pero pues no hemos conseguido que ni siquiera uno toque el valor de 0. Entonces Fisher vuelve a concluir lo mismo, que las medias sí son significativamente diferentes. Y ahora sí, por último, vamos a ver el método de Tukey. El método de Tukey nos ha hecho también tres intervalos. El primer intervalo entre los autos de 6 cilindros y 4 cilindros, el otro intervalo entre los autos de 8 cilindros y 4 cilindros, y el último intervalo entre los autos de 8 cilindros y de 6 cilindros. La nota nos dice que si un intervalo no contiene 0, esto corresponde a que las medias son significativamente diferentes. Pues por acá tenemos el valor de 0 en esta línea punteada, y nuestras gráficas de los intervalos se inclinaron hacia el lado positivo de la recta, y pues otra vez ninguno de esos intervalos ha tocado el valor de 0. Entonces Tukey vuelve a confirmar lo mismo que los demás métodos, de que las medias sí son significativamente diferentes. No hay igualdad entre los grupos. Entonces la pregunta que nos hacían dice que parece que los números de cilindro afectan la cantidad de emisiones de gas invernadero. Podemos determinar que sí pudiera afectar. ¿Por qué? Porque sus medias no representaron el mismo valor, tenemos valores muy diferentes. Entonces pudiera ser que sí el número de cilindros en los autos pudiera ser un factor que esté afectando. Bueno, con este ejercicio concluiremos el primer tema, que es el análisis de varianzas de un factor. Y ahora vamos a pasar al siguiente tema. El siguiente tema lleva por nombre análisis de varianza, pero ahora con dos factores. Bien, y para este análisis tenemos un ejercicio. El ejercicio dice lo siguiente: el ejercicio número 14, niveles de colesterol. La siguiente tabla lista niveles de colesterol medidos provenientes del conjunto de datos A del apéndice B. Se ven afectados los niveles de colesterol por una interacción entre el género y la edad. Se ven afectados los niveles de colesterol por el género, y si se ven afectados los niveles de colesterol por la edad. Bien, pues tenemos un grupo de datos. Ahora vamos a evaluar dos factores diferentes. Vamos a evaluar el factor sexo y el factor edad, para ver cómo están interactuando estos dos valores para los resultados que nos están mostrando. Yo ya tengo por aquí registrado los valores en el programa Minitab, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bien, pues lo que vamos a hacer es irnos a hacer el análisis de varianza. Para eso nos vamos a ir aquí a estadística, a ANOVA y a ANOVA balanceado. Después vamos a poner el nivel de colesterol, y en los modelos vamos a poner el sexo, la edad, y vamos a pedir que nos haga una interacción entre el sexo y la edad. Bien, vamos a quedar de esta manera. Vamos a, entre las gráficas,
Vamos a pedir que nos haga una gráfica 4 en 1. Los resultados, no vamos a mover nada. Y vamos a presionar OK. Bien, lo primero que nos presenta es la gráfica de residuos. Recordemos que la gráfica de residuos nos muestra cuánto se alejan los puntos con respecto a la ecuación de la regresión lineal. Por este lado tenemos la línea de la probabilidad. Por aquí tenemos la gráfica de residuos ajustados, un histograma y una gráfica de control. Esta es la manera en la que se están distribuyendo estos puntos. Se mira una distribución normal hacia arriba y hacia abajo de la recta. Y ahora vamos a analizar el resultado que nos ha dado el análisis. Bien, el análisis nos ha arrojado los siguientes datos. Tenemos que hemos hecho un análisis ANOVA del nivel de colesterol, donde tenemos dos factores, el factor sexo y el factor edad. El factor sexo tiene dos categorías. La primera categoría es la categoría de hombres y la otra categoría es la categoría de mujeres. Y el factor edad tiene tres categorías diferentes. Una de ellas es la de personas de 30 a 50 años, la otra es de más de 50 años y la otra categoría es para personas que son menores de 30 años. Bien, ahora aquí está el análisis de varianza para el nivel de colesterol. Tenemos el análisis para el factor sexo, el análisis para el factor edad y por último tenemos el análisis de la interacción entre el factor sexo y el factor edad. Para poder analizar estos valores del análisis de varianza, pues lo primero que debemos hacer es hacer nuestras hipótesis. En este caso, la hipótesis nula afirma que las medias de estos grupos son iguales, mientras que la hipótesis alterna pues va a plantear todo lo contrario. La hipótesis alterna lo que va a hacer es plantear que al menos uno de estos grupos de los factores va a tener una media diferente. Bien, tenemos por aquí dentro de los resultados tenemos el estadístico de Fisher y tenemos el valor de P. Como lo hemos venido haciendo anteriormente, lo que vamos a tomar en cuenta es nuestro valor de P con referencia a qué, pues a nuestro nivel de significancia, que es de 0.05. Entonces, para el caso del factor sexo, este factor nos ha dado un valor de P de 0.169. Entonces tenemos un valor que está por arriba de nuestro nivel de significancia, que es 0.05. Por lo tanto, para el factor sexo no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, pero pues tampoco podemos aceptar la hipótesis alterna. Esto debido a que tenemos un valor por arriba de nuestro valor de significancia. El siguiente factor que tenemos es el factor edad. El factor edad nos dio un valor de P de 0.482. Y este valor de P es un valor que también, al igual que el factor sexo, es un valor que está por arriba de nuestro nivel de significancia, que es 0.05. Entonces, la respuesta para este factor sería la misma que para el otro. No tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, pero tampoco para
para aceptar la hipótesis alterna. Y por último tenemos aquí una interacción entre el factor sexo y el factor edad. Nuestro factor, esta interacción nos ha dado un valor de 0.076, nuestro valor de P. Es un valor que se acerca muchísimo a nuestra, se acerca muchísimo a nuestro nivel de significancia, que es de 0.5, pero aún así está por encima de este valor. Entonces, para el factor edad, pues podemos concluir que no tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula de que las varianzas son iguales, pero tampoco podemos rechazar nuestra hipótesis alterna. Bien, pues entonces de esta manera quedaría el análisis de varianza para este nivel de colesterol. Vamos a hacer algunas otras, a ver algunas otras herramientas para ver qué más podemos analizar con este software. Vamos a hacer un análisis de la media. Bien, pues aquí tengo ya los valores registrados porque ya lo había hecho anteriormente. Pero bien, dentro de la respuesta lo que vamos a hacer es poner el nivel de colesterol. Y los factores es el factor sexo y el factor edad. Vamos a asumir que tenemos una distribución normal, todo el resto se queda igual. Tenemos un nivel alfa, nivel de significancia de 0.05, que es dentro de lo más común, y de esta manera lo vamos a dejar. Bien, aquí tenemos el análisis de las medias. En la primera gráfica tenemos una gráfica del efecto de interacción. Tenemos el factor edad por aquí, tenemos el sexo. En el factor edad tenemos pues tres diferentes valores, que es las personas de 30 a 50 años, de más de 50 años y menores de 30 años. Y en el sexo tenemos hombre y mujer. Entonces por aquí hay tenemos nuestras 6 medias. Para el caso de los hombres que van de 30 a 50 años, tenemos una media muy pegada al valor 0. Un valor de 1.8. En el caso de los hombres con más de 50 años, tenemos una media de 135.3. Menos 135.3. Y para el caso de los hombres menores de 30 años tenemos una media de 133.5. Esto es para el caso de los hombres. Para el caso del factor de las mujeres de 30 y 50 años tienen una media de 1.8, una media igual que los hombres con esta edad. En el caso de las mujeres de mayores de 50 años, esta alcanzó una media de 135.3. Y para las mujeres menores de 30 años tenemos 133.5. Entonces así quedarían distribuidas las medias. Tenemos 6 medias. ¿Por qué? Porque pues tenemos 6 grupos diferentes, ¿no? Fueron los datos que nos arrojó el ejercicio. Y aquí abajo, para nuestra gráfica de medias, para los factores separados tenemos el factor sexo, donde tenemos las medias de los hombres, que nos dio una media de tenemos una media con un valor de 390.6. y tenemos para el caso de las mujeres una media de 260.8. En nuestro factor edad
tenemos para las personas de 30 a 50 años una media de 271.5, y para las personas que son mayores a 50 años tenemos una media de 302.6, y por último para el caso de las personas menores de 30 años tenemos una media de 403. Bien, pues esta es una gráfica del análisis de las medias, así es como se están comportando nuestros datos. Y para finalizar, ya vimos el análisis de la media. Vamos al intervalo. A ver. Vamos a ir a Nova. Vamos a ir a Main Effect. Ok, aquí vamos a poner los factores, que es sexo. Vamos a ir a edad. Las opciones, vamos a poner nada, vamos a presionar ok, bien. Y aquí tenemos una gráfica del efecto de las medias para los diferentes factores, para el factor sexo y para el factor edad. En el caso del factor sexo tenemos una línea con los dos factores, tanto para hombres como una media de 390.6, y para el caso de las mujeres de 260.8. Para nuestro factor edad, para las personas de 30 a 50 años tenemos una media de 271.5, y para las personas mayores de 50 años una media de 302.6, y por último para las personas menores de 30 años tenemos una media de 403. Bien, pues estas son algunas de las herramientas que podemos utilizar. Realmente lo que nos pidiera el análisis de la varianza, que es que tenemos aquí. Entonces de esta manera quedaría resuelto nuestro último ejercicio. Espero que toda la información haya sido comprensible, y por mi parte sería todo. Muchas gracias.